¿Y si visitamos los 20 estadios de la Liga para descubrir cuál se vive con más pasión? Voy a recorrer toda España descubriendo a cada equipo de primera división. Pero no solo ver el estadio, también su ciudad, sus previas, su comida y sobre todo a su gente. Bueno, y quizá alguna cosilla más. Esto no son solo partidos, es una serie de reportajes para vivir el fútbol como nunca. Sígueme y no te pierdas esta historia desde dentro. Bienvenidos, esto es Kilómetro La Liga. Dicen que en el mundo hay ciudades que se visitan y ciudades que se sienten. Y Donostia o San Sebastián es sin duda de las segundas. Estamos en la joya del Cantábrico, un lugar que parece perfecto, diseñado por tiralíneas entre el verde de las montañas y el azul del profundo mar. Mucha gente dice que literalmente esta es la ciudad más bonita de España. A finales del siglo XIX, la reina Isabel II y más tarde María Cristina eligieron este sitio para sus baños de verano, transformando un humilde pueblo pesquero en una especie de pequeña París. De ahí viene básicamente este aire aristocrático con el Hotel María Cristina, el Balneario de la Perla o el Ayuntamiento, que antes era un casino. Pero bajo esta fachada de postal de elegancia late un corazón que solo entiende dos colores, el azul y el blanco. De hecho, fijaos en un detalle, la bandera de la ciudad es blanca con un cuadro azul. La Real Sociedad no eligió sus colores al azar, literalmente la Real Sociedad es parte de la ciudad. Aquí el fútbol se mezcla con el ritual, no puedes venir a Donostia y no perderte por el casco viejo. La comida es una especie de religión y los bares son sus catedrales. Es muy común el día de partido ver abuelos con sus nietos, a cuadrillas enteras de amigos, tomar el pincho por el centro y luego andar todos con la camiseta de la Real de camino a Anoeta. Porque ser churiurdín no es algo que hagas solo el domingo, es lo que eres cada vez que cruzas el puente de Urumea o te acercas a dar un paseo por la playa para ver a los surfistas. Pero si hay algún lugar que define a Donostia en todo el mundo, sin duda es este que tengo aquí atrás, la playa de la Concha. Es que mirad lo que es esto, con su forma perfecta de herradura y la isla de Santa Cristina custodiando todo el centro, ha sido elegida una y otra vez como una de las mejores playas, o muchas veces la mejor playa urbana de toda Europa. Pero para un menos tierra, la realidad es que la playa de la Concha es mucho más que un sitio donde bañarse. Es el escenario de sus paseos mañaneros, el termómetro de la ciudad y el lugar donde esa barandilla blanca que todo el mundo ha visto en las fotos separa el asfalto del salitre. Eso sí, hoy no hemos llegado solo para ver fútbol de primera división. Vamos a entrar hasta el fondo de la fábrica. Venimos a entender por qué la Real Sociedad es el espejo donde se miran todas las canteras de Europa. Dejad la playa atrás porque nos vamos a Zubieta y ahí vamos a conocer a alguien que sabe muy bien todos los secretos de esta casa. Dejamos atrás el ruido de la ciudad para adentrarnos en el auténtico corazón de la Real Sociedad. Estamos en Zubieta, esto no es solo una fábrica de jugadores, sino que es una escuela de talento de verdad. Mientras otros clubes rastrean el mercado global con algoritmos y millones de euros, la Real mira hacia adentro, hacia sus pueblos y sus plazas. La filosofía aquí es clara, el 60 o el 70% de la primera plantilla pasa por estas manos. No es una sugerencia, es una ley no escrita que se respeta a rajatabla. Un club muy de cantera, siempre la base es la cantera, aunque haya jugadores de fuera que lo mejoran, pero la base es que solo venga de fuera lo que mejore lo que ya hay. Aquí no se ficha al niño de 12 años de Brasil, se busca al niño de Azpeitia, de Irún o de Eibar. Se le trae aquí y se le enseña qué significa ser de la Real Sociedad. Y ojo, que aquí no solo se fabrican futbolistas de élite como Oyarzabal o Zubimendi. Zubieta es una incubadora real de cerebros tácticos. De aquí han salido entrenadores que hoy dominan el fútbol mundial, como Xabi Alonso, Mikel Arteta, que es de Donosti pero solo estuvo un año en la Real, o el propio Imanol Alguacil, que es la personificación de todo esto. Un hombre que pasó por estas categorías inferiores, jugó en el primer equipo y después dirigió la nave de la Real Sociedad con la pasión de un aficionado más. Bueno, estamos con Luque Iriarte, ¿verdad? Responsable de cantera de la Real Sociedad. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, un placer estar aquí. Un placer que vengáis vosotros y podamos compartir este momento. Oye, ¿cómo me resumirías para alguien que no conozca nada de la Real Sociedad ni de Zubieta y la cantera que tenéis? ¿Qué significa esto para la Real Sociedad? Al final, la Real Sociedad en la provincia es un sentimiento y creo también que para la provincia o desde la provincia tenemos, es decir, el mandato de cuidar a las personas, ¿no? Pues tenemos un programa, evidentemente, para el fútbol, pero un programa de formación integral, ¿no? En el cual podamos educarles, podamos ser ayuda también a la familia, a los centros escolares, para poder preparar a personas que en el futuro serán las que saquen adelante esta provincia, ¿no? ¿Qué se les transmite aquí a los chicos cuando llegan a Zubieta? Yo creo que sobre todo se les inculca que den lo máximo y que se queden satisfechos
cuando el proceso llegue a su final, ¿no? Y hacia nosotros nos animamos a ser cada día mejores en ese proceso formativo. ¿Cómo de orgulloso te sientes tú cuando, después de tratar con los chicos como me estás contando, ves que salen chavales que juegan en primera división o que juegan con el Sanse y marcan gol en segunda división o que empiezan a ir con la selección española y nos dan una Eurocopa, por ejemplo, como ha ocurrido? La primera es un sentimiento de orgullo, ¿no? Porque al final, si somos de la provincia y estamos pues, aprovechando ese mandato de la provincia, pues es un sentimiento de orgullo. Que tenemos la responsabilidad, pero también el orgullo de que un consejo de administración elija y apueste por un proceso formativo integral para que les ayudemos a sacar todas sus cualidades adelante. Y todo esto da frutos como que la Real Sociedad B esté en segunda división. Al final yo creo que es, vamos a decir, un proceso que junta en un momento dado jugadores de diferentes generaciones, puedan estar en un filial y que sean capaces de dar su máximo y que en ese momento también, bueno, pues consigas jugar en segunda división, pero por el trabajo de mucha gente, de muchos años de trabajo y dedicación y por el talento que tienen esos jugadores para poder dar ese paso, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que hagamos ver que el proceso de formación integral da sus frutos, que hacer un esfuerzo en que los jugadores estudien, hacerles ver a las familias y a ellos que seguir estudiando, cada uno a su nivel, pero seguir estudiando es seguir aportando al proceso, es saber que ante la primera dificultad en el camino no tengo que abandonar, pero también es un punto de orgullo saber que casi el 50% de los minutos de los jugadores del primer equipo también son de gente que pasa por la cantera. Precisamente, ya para terminar por esto de la adaptación y de la mejora que me comentabas, quiero preguntarte por planes de futuro. ¿Por dónde pasa el futuro de Zubieta? Hombre, el futuro de la Real Sociedad pasa por Zubieta, ¿no? Entonces es necesario pues, que en Zubieta también haya inversiones. De principio es tener claro que necesitamos mejorar la instalación para seguir, vamos a decir, en este proceso formativo. Pero también es seguir repasando y revisando los programas, saber si los profesionales que estamos trabajando aquí estamos adecuados a la realidad actual o tenemos que seguir mejorando, teniendo claro que el objetivo es el mismo, ¿no? Que sigamos nutriendo al fútbol, a nuestro primer equipo, y que si no es el primer equipo sigan saliendo futbolistas, pero también, sobre todo, personas y que estén bien formadas. Pues espero que siga hace muchos años, que Zubieta pueda nutrir tanto al fútbol guipuzcoano como a la Real Sociedad y al resto de España y poco más. Por aquí, muchísimas gracias de corazón por este ratito, que sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por dar esta oportunidad también de poder comentar, de poder hablar y de tener estos ratos para poder también hacer público pues el trabajo que hacen muchos profesionales del apoyo del Consejo y que entre todos intentamos hacer el mejor trabajo posible desde el mandato que nos dan desde el club. Claro, seguro que sí. Pues a seguir así muchos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Al salir de Zubieta te das cuenta de una cosa. En el País Vasco el fútbol no es solo un espectáculo, es una cuestión de identidad. Para entender a la Real Sociedad hay que entender qué significa ser vasco. Esa mezcla de orgullo por lo propio, de arraigo a la tierra y por supuesto de una rivalidad vecinal que no se parece a ninguna otra en el mundo. Seguramente habéis oído hablar del derbi de los abrazos o del derbi de los besos. Le llaman el derbi de los abrazos, ¿no? Eso es una mentira. Si lo que queremos es denigrar el derbi vasco porque no se den de hostias, pues ole el derbi vasco, porque yo creo que el fútbol no es reunirte fuera para pegarte, ni que no se puedan juntar dos aficiones, ¿no? A mí me parece de los derbis más bonitos de España, si no el más bonito por lo que se vive fuera antes de entrar al estadio. Mientras en otros lugares del mundo un derbi es un sinónimo de tensión, de separar aficiones o de cordones policiales, aquí la imagen es otra. Verás a una cuadrilla donde la mitad viste de azul y la otra mitad de rojo, compartiendo pinchos y potes en la parte vieja. Me da igual si es en Bilbao o en Donosti. Es una rivalidad basada en el respeto, pero ojo que nadie se confunda porque el pique es constante. Sin embargo, toda esa relación se puso a prueba en el momento más crítico y esperado de la historia moderna, la final de la Copa del Rey del año 2020.
Fue la final de las finales. El destino, que a veces es caprichoso, quiso que tras décadas de sequía la Real Sociedad se jugara el título más importante de su historia reciente contra su máximo rival, el Athletic Club. Era el partido que toda Guipúzcoa y toda Vizcaya habían soñado durante generaciones. El mundo entero miraba al norte esperando una invasión pacífica en Sevilla, pero entonces llegó la pandemia. Yo lo recuerdo como el partido que más he sufrido en toda mi vida. El llevar tantos años, y bueno, yo no lo había vivido, ni siquiera la Real en una final. Llevar tantos años fuera de una final y que la posibilidad de ganar o perder un título sea contra tu máximo rival, creo que es un sufrimiento que no quiero volver a pasar. Lo que debía ser la mayor fiesta del fútbol vasco se convirtió en una espera agónica de un año para poder jugarla. Y cuando por fin se pitó el inicio de la Cartuja, el estadio estaba literalmente vacío. Fue la mayor paradoja de la historia de la Real. Ganarle una final de Copa al eterno rival, romper una maldición de 34 años sin títulos y tener que vivirlo desde el sofá de tu casa. No hubo viajes en bus, no hubo abrazos en las gradas, no hubo una marea churiurdin celebrando en el césped. Hubo gritos en los balcones de San Sebastián, lágrimas de rabia y alegría contenida en los salones de cada casa. Ganar el título fue tocar el cielo, pero la putada de no poder compartirlo con los tuyos en el campo dejó una cicatriz emocional que todavía hoy se siente. Esa final cambió la mentalidad del club. Fue el carpetazo definitivo a una época de complejos y el inicio de una Real Sociedad que se sabe ganadora. De hecho, ahora mismo está a las puertas de llegar a otra final de Copa del Rey. Pero para entender cómo se llegó a ese punto de madurez, tenemos que echar la vista atrás y hablar de las piedras, del barro y de cómo el equipo pasó de un fortín legendario a uno de los estadios más modernos y por un momento fríos de toda Europa. Lo primero que hay que mirar son los cimientos, y no siempre fueron tan brillantes y modernos como lo son hoy en día. Durante décadas el corazón donostiarra latía en un sitio llamado Atocha, y si quieres saber qué se sentía en aquella época, pregúntale a cualquier aficionado veterano. Literalmente se les iluminan los ojos. Atocha no era solo un estadio, era un fortín de madera y barro donde los rivales, especialmente los porteros, sentían el aliento de la afición literalmente en la nuca. Imaginaos la presión que tenía que soportar. Justo aquí, donde irónicamente ahora hay un cartel que pone prohibido jugar al balón, la Real Sociedad ganó 2 ligas en los años 80, bajo una lluvia incesante y un césped que parecía más un campo de batalla que otra cosa. Era básicamente lo que conocemos como el fútbol de antes, estrecho, ruidoso y sobre todo auténtico. Pero el fútbol cambió y la Real Sociedad, como todo en esta vida, tuvo que evolucionar. En 1993 la Real Sociedad tomó una decisión tan dolorosa como necesaria: dejar atrás el barro de Atocha y venirse aquí a la modernidad de Anoeta. Pero lo que iba a ser un salto al futuro se convirtió en una especie de exilio emocional. ¿El motivo? Las dichosas pistas de atletismo. Al construir Anoeta, esas pistas de atletismo alrededor del césped hicieron como de barrera entre el futbolista y el aficionado. El fútbol se veía de lejos, como si fuese un teatro, y el ambiente, la verdad, es que se volvió bastante frío. Aquella caldera Atocha se había apagado. Generaciones enteras de realistas crecieron en un ambiente bastante frío. Era un estadio que incluso cuando metías gol tenías que sacar los prismáticos para ver la celebración de tus propios jugadores. Fue un error de concepto que marcó la identidad del club durante años. Pero entonces llegó la gran transformación. La directiva sabía que para dar ese cambio el club necesitaba recuperar el alma que había perdido cuando se fue de Atocha. Y así es como comenzó todo. El cambio de tener pista de atletismo que era muy frío, estabas muy lejos, incluso ya en invierno lo notabas, un ambiente muy frío, y de que lo reformaron, quitaron la pista, acercaron mucho a la gente, ahora el ambiente es brutal. Fue una obra de ingeniería brutal que costó unos 80 millones de euros. No fue un simple lavado de cara. Excavaron el suelo para bajar el nivel del césped 2,5 metros. Eliminaron las dichosas pistas de atletismo y acercaron las gradas hasta prácticamente la línea del saque de banda. De repente, Anoeta pasó de tener 32.000 espectadores a 40.000. Pero lo mejor no fue el número ni lo más importante, sino la presión que se siente ahora en este estadio. Construyeron esa piel azul translúcida que brilla en las noches donostiarras y crearon la grada Aitor Zabaleta, un muro de ruido en uno de los fondos del estadio que ha convertido esto en un lugar donde los rivales pasan miedo, pero de verdad. A ver, un momento. ¿Quién es Aitor Zabaleta? Si os fijáis en los alrededores del estadio, en el propio fondo sur, en bufandas, camisetas y murales como este que tenemos aquí en las puertas de Anoeta, hay un nombre que se repite constantemente. Es este, el de Aitor Zabaleta. Para quien no conozca su historia, Aitor podía ser una leyenda del club como jugador, como entrenador, presidente, pero no, es mucho más sencillo. Aitor simplemente era uno de los nuestros, amaba al fútbol y a la Real Sociedad por encima de todo. Su historia es la página más triste, pero también la más sagrada del club. Tenemos que remontarnos al 8 de diciembre de 1998. Aitor, con solo 28 años, viajó a Madrid para ver a su Real Sociedad jugar contra el Atlético de Madrid en la ya extinta Copa de la UEFA. Lo que debía ser un viaje de fútbol y amigos terminó en tragedia cuando un grupo de radicales le arrebató la vida cerca del Vicente Calderón. Aquel día, el fútbol español se vistió de luto
partido, pero en San Sebastián cambió algo para siempre. La figura de Aitor no se convirtió en un motivo de odio, sino en un símbolo de unión y rechazo total a la violencia. Su nombre pasó a ser el estandarte de una afición que se juró a sí misma que pasasen los años que pasasen, no permitirían jamás que su recuerdo se apagara. Por eso, cuando se reformó este estadio, el club tomó la decisión más coherente de su historia: bautizar a la nueva grada de animación como la grada Aitor Zabaleta. No es solo un nombre en una placa, es literalmente el alma del Real Arena. Es el sitio donde los jóvenes se dejan la garganta en cada partido y donde la gente recuerda que Aitor sigue muy presente. Escuchar el nombre de Aitor coreado por 40.000 personas es algo que te pone los pelos de punta. Te hace entender que en este club la familia está por encima de los resultados, que un equipo que no olvida a su gente jamás podrá ser derrotado. Con ese sentimiento de orgullo y de memoria a flor de piel es como se entra aquí a cada partido, porque hoy, como cada día desde el año 1998, Aitor sigue empujando desde la grada. Como os iba diciendo, desde que en 2019, con una victoria 2-0 ante el Atlético de Madrid, se inaugurase el nuevo Real de Arena, este estadio ha sido un motor para un equipo que ha vivido aquí noches literalmente mágicas. La UEFA Europa League y la Champions League han pasado por aquí, con victorias como el 3-1 al Benfica, que fue un auténtico baño de fútbol, o las locuras contra el Real Madrid y Barça en Copa y Liga. Se ha pasado de ser un equipo amable a ser un equipo que te asfixia apoyado por su gente. Ahora, cuando entras al Real de Arena, sientes que las paredes vibran de verdad. Es un estadio con orgullo, un templo que ha sabido honrar el espíritu del barrio de Atocha vistiéndolo de gala para el siglo XXI. Pero ahora es el momento de dejar la historia a un lado y centrarnos en el partido que hemos venido a ver hoy. Un partidazo contra el Real Oviedo donde de momento no parece que haya mucho ambiente, ¿no? Ahora sí, día de partido, vamos. Bueno, a ver, vamos a dar un poco de contexto. Real Sociedad Oviedo, partido donde la Real Sociedad, que viene jugando muy bien, se enfrenta a un Oviedo que está casi descendido, y estamos en el mes de febrero, o sea, lo tienen bastante jodido, la verdad. Pero bueno, todavía hay liga por delante y hoy tienen que ganar para engancharse. El Oviedo tiene que ganar sí o sí, y la Real, que tenía 31 puntos, si gana se pone con 34 y alcanza al Atleti, está peleando por puestos europeos. ¿Quién lo diría? Porque hace no mucho estaban puestos de descenso. Pero es que hay un hombre que ha cambiado literalmente a toda la Real Sociedad en cosa de un par de meses. Desde la llegada de Matarazzo nos ha cambiado la cara a todos. Fíjate, 2 meses después estamos contentos, con ilusión, con unas semis de Copa a la vuelta de la esquina y con ganas de que llegue el próximo partido, que lo habíamos perdido. Pues sobre todo la mentalidad, ha cambiado el chip totalmente de los jugadores y ahora parecen que presionan más, están mucho más intensos en el campo y yo creo que ha sido más mentalidad que otra cosa. Ha cambiado la tecla, ellos mismos dicen que bueno, van con otro ánimo a los partidos, con otras ganas. Bueno, como os iba diciendo, Rino Matarazzo ha cambiado el equipo por completo. Al final, un matemático de Nueva Jersey, que igual no es el entrenador que todo el mundo pensaba aquí en Anoeta, pero ha cambiado el equipo. Es decir, desde que cogió a la Real Sociedad solo han perdido un partido, que ha sido el último en el Bernabéu. Las sensaciones son completamente distintas. Es un equipo nuevo, es un equipo con otra alegría, con otra forma de jugar, aunque realmente lo táctico, como dice la gente, no ha cambiado tanto. La mentalidad de los jugadores desde que llegó Rino es otra. Son muchos partidos invictos, hasta el último, como digo, en el Bernabéu, donde perdieron. Hoy se enfrentan al Oviedo y lo normal es que ganen. Pero bueno, el fútbol es como es y veremos si Rino consigue enderezar a este equipo y llevarlo a Europa, que al final es el objetivo de la Real Sociedad. 2-1. Doblete de Oyarzábal y el primero de la vida de Hassan. 0-3 Real Sociedad. 3-1. No, tristemente estamos encajando en casi todos los partidos, entonces yo creo que encajaremos, pero bueno, arriba estamos bien, así que 3-1 estaría correcto. Vamos a ser un poco optimistas y tal, vamos a decir un 1-2, ¿no? Si no, Vamos a caer. gol de Sibo y tal. Hoy ganaremos 3-1. Me la juego 0-1, 1-1. Ilias Chaira. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head. Está el estadio de la Real Sociedad, que pinta muy bien. Wow, qué pasada, tío. Está guapísimo, ¿eh? De los mejores estadios que he visto, sin duda. Qué pasada. Os juro que las primeras impresiones son de estadio muy bueno, ¿eh? Mola mucho, de verdad. No sé ni describirlo. Además, un día de sol con el techo como está, me parece una pasada de estadio. No me lo esperaba así. La verdad que me ha sorprendido mucho, de los que más me ha sorprendido hasta ahora. De momento, como digo, me encanta el estadio, pero si le tengo que poner alguna pega, eso que está ahí arriba, que es la zona visitante donde iba a estar la gente del Oviedo, es literalmente una jaula. Tienen una cristalera delante con la que no pueden ver, tienen unas redes por encima que molestan mucho. Es una pena, pero es verdad que, por ejemplo, aquí el año pasado vinieron los aficionados del Benfica y la liaron.
así que es una medida de protección que entiendo que se tenga que tomar, pero es una pena. Minuto 30 de partido, poco está pasando, mejor la Real, pero sigue el empate a 0 de momento. Descanso del partido, de momento 0-0, poca historia la verdad. Ha tenido una Bryce que al final, tuvo también una Elias Cheira, pero muy poquita historia. Vamos a ver qué tal la segunda parte. De momento eso. Va a haber lío, va a haber lío. Gol del Oviedo en el minuto 50, de córner, un golazo de Fede Viñas de cabeza. Y viene de una falta que podía ser roja para el Oviedo, es decir, a favor de la Real. A ver lío, a ver lío. Minuto 52, otro gol del Oviedo. Increíble esto, increíble. Hay partido. Gol de la Real, 2-1 y la gente se vuelve completamente loca. Mira, escuchad. Minuto 86, si no me equivoco, gol de la Real. Están revisando a ver si lo dan, que puede ser falta. Gol de Chalet Achar para el 2-2, minuto 87 ya. A ver, están revisando. Vamos a ver si van al VAR o no. Confirmado, gol del Oviedo, minuto 88. Y va a añadir, va a ser descuento largo, o sea que hay emoción hasta el final, ojito. Se vuelve loca, mira en el estadio. De remontada, en el 88, en el minuto 88 iban 1-2 y en el 90 3-2. Una barbaridad, el ambiente que hay aquí es una locura. Gol del Oviedo en el 93. Increíble el partido que estamos viendo. 3-3 en el 93 y queda descuento largo, Madre mía, qué partido. Bueno, empate a 3, hasta aquí el partido de hoy, el vídeo del reportaje de la Real Sociedad y de Donosti. Quería agradecer, por supuesto, a la Real Sociedad por acogernos en su casa, por enseñarnos Zubieta, el modelo de trabajo, a los periodistas que nos han atendido, a Samu, a Andoni, a Chozas, a toda esta gente y agradecer también a la afición de la Real Sociedad que nos ha hecho sentir como en casa. Así que nada, lo dicho, que hasta aquí el vídeo de hoy, 3-3, partido de locos, de auténticos locos. Una pena por parte de la Real Sociedad que lo tenía ganado y ya en el último momento se ha llevado un puntito el Oviedo, pero bueno, también me alegro por el Oviedo que sigue ahí con la pelea. Así que con esto nos vamos y nos vemos la semana que viene. Adiós.